Una de las cosas que se ha vuelto de moda en las últimas décadas es enseñarnos a comer correctamente, de enseñarnos a comer de manera sana. Los médicos dietistas buscan la manera de que nosotros podamos consumir aquello que nuestro cuerpo necesita. La proteína, la vitamina adecuada para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Pero ustedes saben muy bien que a veces nosotros por vicio, tal vez porque es comida al paladar muy agradable, nosotros muchas veces somos muy chatarreros, nos gusta mucho la chatarra. Entonces por eso somos como de alimentos de esos de bolsitas, papitas y de mucha hamburguesa y de mucha gaseosa. Sabemos en el fondo que es comida que hace daño. Sabemos que hay bebidas de estas gaseosas que son profundamente nocivas. Sin embargo, parece como que nos puede más el placer del paladar. Nos parece sencillamente rica. Pero la comida chatarra termina finalmente cobrándonos, pasándonos la factura. Y entonces a cierta edad van apareciendo como en orden todas las enfermedades, los triglicéridos, la diabetes, la hipertensión. Y entonces los médicos, cuando descubren todas esas cosas en nosotros, empiezan a eliminar muchas cosas. Que no puede comer carnes rojas, que no puede consumir bebidas lácteas, que no puede comer tanto carbohidrato. Y al final terminan a uno dejándolo con 2 o 3 hierbas, carnes blancas, al vapor, y entonces termina uno como que perdiéndole gusto a todo este tipo de cosas. Pero ese es el precio del que quiera recuperar su salud. Si ustedes le preguntaran si existe la comida espiritual chatarra, ¿ustedes qué responderían? ¿O se han puesto a pensar en algún momento que existe una comida espiritual que es chatarra, que produce mucho placer, pero que no alimenta para nada? Y que a la final termina también cobrándonos a nosotros, pasándonos la factura. Porque cuando tenemos que enfrentar situaciones espirituales complejas, nuestra vida espiritual no está lo suficientemente sana, aunque hayamos sido consumidores espirituales, todavía no tenemos salud espiritual para saber enfrentar los momentos difíciles. Porque uno puede ser un consumidor espiritual, pero uno puede ser un consumidor espiritual de comida chatarra, de la que produce placer, de la que gusta mucho, pero que finalmente no le proporciona a uno lo que uno necesita para el combate, para la batalla. El sistema inmunológico, el cuidado del sistema inmunológico físico, es lo que permite que uno pueda salir adelante frente a las enfermedades. Porque hay gripes que se complican tanto, una simple gripe, que termina mandándolo uno a una sala de cuidados intensivos, porque el sistema inmunológico está deficiente. Y la gente dice, una simple gripe, sí, hay cuerpos que no están preparados ni siquiera para una gripe. Y pónganse ustedes a pensar que también espiritualmente, hay personas que no están preparadas espiritualmente para los momentos difíciles. Insisto, y son consumidores de comida espiritual, pero de comida espiritual chatarra. Por eso siempre es bueno saber espiritualmente nosotros cómo nos alimentamos. Y tener claro que hay cosas que no son aptos, oigan bien, para el consumo humano desde el punto de vista espiritual. Porque no le van a permitir a usted poder salvar su vida y su relación con Dios.
Esa es una de las cosas que yo encuentro mucho cuando converso con personas que tienen aparentemente una extensa vida espiritual, pero la adversidad los revienta. Y entonces cuando viene la dificultad, de todo reniegan, cuestionan a Dios, dudan del amor de Dios, dudan de la misericordia de Dios. Son capaces de darle la espalda a Dios. Incluso son capaces de maldecir el nombre de Dios. Porque la persona dice, pero es que yo he sido siempre una persona de Dios. Sí, pero yo insisto, y aquí está el punto de mi reflexión, que nosotros tenemos que saber qué clase de consumo espiritual es el que hacemos. Porque espiritualmente hablando hay alimento que es el que proporciona Cristo y el que proporciona la Iglesia para que nosotros estemos siempre fortalecidos. Los sacramentos son alimento adecuado para ello. El que no vive su vida de manera sacramental tiene su vida espiritual muy debilitada. El que no es de Eucaristía tiene su vida muy debilitada. El que no es de lectura de la palabra de Dios tiene su vida muy frágil. El que no es de confesión frecuente está expuesto siempre a que el espíritu del mal lo descuartice. Los sacramentos, la Eucaristía, la lectura de la palabra de Dios son las cosas correctas. Ahora, si usted espiritualmente es consumidor de velas de colores energéticas, digo, sí ve, por eso usted no aguanta un varillazo del maligno. Porque si usted cree que la vida espiritual es un asunto de cuántas velas de colores prendo dependiendo del día de la semana, porque me dicen que el lunes las debo prender blancas, que el martes las debo prender rojas, que el miércoles las debo prender moradas y que el jueves las debo prender de color verde. Y entonces usted tiene una gama de colores de velas en su casa y todos los días prende velas y usted cree que es un asunto energético. Eso es pura comida chatarra. Se lo digo así. Si usted cree que la espiritualidad cristiana es de yoga, eso es comida chatarra. Porque nuestra espiritualidad cristiana no es de yoga. Que yo hago mucho yoga, que a mí me gusta el yoga. A cualquiera puede decir, a mí me gusta mucho la papita frita, a mí me gusta mucho la Coca-Cola, pero entre la papita frita y la Coca-Cola lo van a llevar al cementerio, porque el único que sabe comer es papita frita y Coca-Cola. Va a ir a la tumba con el colesterol y con el azúcar por las nubes. Comida chatarra. Que es que a mí el yoga me ha servido mucho. Las papitas y la gaseosa llenan el estómago, ¿o no? Y uno siente que el estómago está satisfecho, pero uno paga las consecuencias. Por eso Jesús, cuando hace una obra en favor nuestro, Jesús no es un hombre de milagros aislados. Como que, bueno, miren, este necesita caminar, listo, vamos a ponerlo a caminar. Aquel está ciego, listo, le vamos a devolver la vista. Hay gente que cree que la acción de Jesús sobre nosotros va direccionada simplemente en un aspecto de nuestra vida. Jesús tiene de nosotros una visión generalizada. Y Jesús se da cuenta que detrás de una ceguera, que detrás de una parálisis, hay otro tipo de cosas que necesitan también ser restauradas. A Jesús no le importa simplemente si la persona camina o no. A Jesús le interesa que el que camine, también camine no solamente físicamente, sino que también camine en el Señor. Y que el que recobra la vista no sea simplemente para que vuelva a captar la luz a través de sus ojos, sino para que también sea capaz de ver la obra de Dios. Y que aquel que es restaurado en sus oídos no es simplemente para captar sus sonidos, sino simplemente también para saber escuchar la voz de Dios. Jesús no es de milagritos aislados. Como que, oye, yo necesito esto, Señor, mira, yo necesito que tú me cures de esto. Bueno, listo, toma, te doy este remediecito y aquí está.
te voy a curar de eso, y que uno diga, ay, fabuloso. Y de pronto uno no se da cuenta que detrás o al lado de esta enfermedad puntual hay otras enfermedades concomitantes de carácter espiritual que necesitan ser sanadas para que la enfermedad de la cual nosotros hemos sido curados no vuelva a aparecer. Ustedes saben muy bien que una persona que ha sido diagnosticada con cáncer y que un día el médico le dice está liberado del cáncer, el médico también le dice tiene que estar vigilante porque el cáncer es una enfermedad recurrente. El cáncer aparece y desaparece y vuelve a aparecer y desaparece y vuelve a aparecer. Porque no es sencillamente que nosotros seamos curados hoy de esta situación cancerígena, sino que hay detrás que hace que el cáncer esté apareciendo y cada vez con mayor fuerza. Es que nosotros no somos curados simplemente para esta vida. Nosotros somos sanados también para la vida eterna. Y a Jesús le interesa mucho que la persona que es curada de algo empiece a llevar espiritualmente una vida sana. Por eso los médicos son muy cuidadosos y entonces en esa tarea conjunta que ellos tienen, le dicen a uno, mire, usted está en este tratamiento, pero necesitamos también que lo atienda este otro médico, necesitamos que lo atienda un psicólogo, necesitamos que lo atienda un dietista, necesitamos que lo atienda un médico general, porque el trabajo que hacemos en su cuerpo no es solamente sobre esta enfermedad de su corazón, necesitamos analizar y mirar toda su realidad. Eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. Fíjense, en el Evangelio de hoy aparece, dice el texto, que le presentaron a Jesús un hombre que era sordo, pero también parece ser que era tartamudo. Dice que apenas podía hablar, no era mudo del todo, parece que era tartamudo. Y entonces Jesús hace con este hombre una cosa interesante. Primero, lo aparta de la gente. No hace el milagro delante de la multitud. Porque Dios muchas veces cuando va a hacer en nosotros una obra de restauración, lo coge y lo pone uno a solas con Él. ¿Para qué? Para confrontarnos con Él. A mí esa palabra me gusta mucho, confrontarnos delante de Dios, que es distinto a enfrentarnos a Dios. Hay gente que se enfrenta a Dios porque le quiere pelear. Dios no se enfrenta a nosotros, Dios nos confronta. Y nos confronta significa que nos hace plantearnos interrogantes, que nos hace plantearnos preguntas acerca del estilo, del modo como nosotros estamos llevando nuestra vida. Y uno muchas veces tiene delante de Dios que preguntarse eso. ¿Qué puede haber generado en mí esta situación de enfermedad? Los médicos han descubierto que hay ciertos estados anímicos que afectan directamente ciertos órganos. Y entonces ellos hablan que el odio, por ejemplo, la rabia, afecta el hígado, que la envidia afecta el corazón, que el estrés afecta todo el sistema nervioso. Y entonces, claro, uno buscando cardiólogo y uno buscando médicos del hígado, a ver cómo me cura el hígado y cómo me cura el corazón. Y entonces el corazón tratando de restaurarse, el hígado tratando de restaurarse con la medicina, y nosotros empecinados en el mismo cuento, pensando que no hay problema, que eso, igual la rabia ahí está, y yo soy así, y a mí ese me la hizo, me la tiene que pagar, y que yo puedo seguir siendo envidioso.
y que uno no entiende que necesita ser un barrido espiritual delante de Dios, que lo confronta a uno y decir, o tú acabas con esto, o va a ser recurrente, va a reaparecer la enfermedad en el órgano restaurado. Ustedes saben que Jesús, muchas veces cuando iba a hacer un milagro, lo hacía con su palabra. Si a Jesús un leproso le decía, Señor, quiero quedar limpio, Jesús simplemente decía, quiero, y ya. Y cuando decía, quiero, pasaba. Con este sordo que apenas podía hablar, no dijo, sino que hizo 3 cosas. En los oídos le metió los dedos. En la lengua se la tocó con su saliva, hizo esto, vea, puso el dedo en la lengua suya y se la metió en la boca al hombre. Y después pronunció una palabra, ábrete. 3 cosas hizo. Hizo un signo físico en los oídos, un signo físico en la lengua y un signo físico con su palabra. ¿Por qué no dijo simplemente que quede curado? Y ya, hubiera curado de todo. Ni hubiera metido los dedos en los oídos, que seguramente los tenía cochinos, ni le hubiera metido el dedo en la boca, que seguramente le hubiera parecido asqueroso. No, simplemente le hubiera dicho, cúrate. Hubiera podido haberlo hecho. Pero no lo hizo así. Hizo estos 3 signos dándonos a entender que hay procesos restaurativos que requieren ser tocados parte por parte para que en la integralidad se pueda ver la sanación. Y a veces nosotros queremos que el milagro se produzca así, sin más, sin ton ni son. Y no nos percatamos que se necesita hacer un camino y permitir que Dios vaya tocando todas esas partes afectadas de nuestra vida, que no son solamente las partes físicas, sino también las partes emocionales. Miren, una cosa que yo siempre he estado convencido y que es una lucha personal en mi propia vida, es que Dios quiere restaurar también nuestras emociones. Yo tengo la convicción que por ahí empieza toda la obra redentora de Dios. Cuando empieza a sanar nuestras emociones, cuando empieza a sanar nuestras rabias, cuando empieza a sanar nuestras tristezas. Empezar a sanar por ahí. Pero obvio que para sanar esas rabias y esas tristezas, nosotros también tenemos que percatarnos de qué las estamos alimentando. Porque nosotros nuestras tristezas y nuestras rabias las alimentamos porque nosotros somos consumidores de chatarra. Y el Señor nos dice a nosotros, tú tienes que cuidar tus sentidos, tú tienes que cuidar lo que tú oyes, tú tienes que cuidar lo que tú hablas, tú tienes que cuidar lo que tú miras, tú tienes que cuidar lo que tú tocas. Los sentidos hay que cuidarlos. Y el cuidado de los sentidos no es si nosotros vamos donde el oftalmólogo o si vamos donde el otorrino, que son los médicos que biológicamente cuidan nuestros sentidos. No, hay un cuidado espiritual de nuestros sentidos para que nosotros podamos ser restaurados en nuestra habla, podamos ser restaurados en nuestra escucha y podamos ser restaurados en nuestra visión. Pero hay que saber qué consumimos. Haga un proceso de depuración de su consumo espiritual. Deje de consumir basura. Deje de leer cualquier porquería que se le presenta. Haga proceso selectivo. Usted me podrá decir, ay padre, ¿por qué es pecado? Es que yo no estoy hablando aquí de si es pecado o no ver ciertas películas. Simplemente no es lo que quiero consumir para mí. Y punto, y ya. Todo el mundo cree que no, que porque es pecado. No, hay cosas, se los dije hace algunos días, que no es un asunto si es pecado. Simplemente hay cosas que uno dice, yo no las quiero para mi vida, nunca. Miren, yo voy a cumplir 59 años y en mi vida nunca se me ha ocurrido saber a qué sabe la marihuana. Yo sé a qué sabe el cigarrillo,
Pero que yo diga, yo tengo curiosidad. Nunca, ni siquiera curiosidad tuve. No estaba dentro de mis planes. Yo digo, no son de las cosas que yo quiera probar. Y ni siquiera porque pensaba que no, que me voy a volver adicto, que es un pecado. No, hay cosas que no quiero ensayar. Y punto. Y siempre va a haber gente que diga, pero ensaya, prueba, no pasa nada. Hombre, que no quiero ensayar, que no está de las cosas, que no es malo. Hombre, ni siquiera te estoy diciendo que es malo. Sencillamente hay cosas que yo no quiero probar en mi vida. Punto y ya. Uno tiene que saber ponerse una línea de cosas que uno dice. Esto no me interesa a mí consumirlo y ya. Porque uno aprende también desde la prevención a cuidarse, a cuidar su vida, a cuidar lo que lleva por dentro, a cuidar lo que tiene en el corazón. ¿No ve que la bienaventuranza más importante de las 8 bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que practican la paz, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que sufren. La bienaventuranza más importante de todas, ¿saben ustedes cuál es? Bienaventurados los limpios de corazón. Está en la mitad, ahí está en la mitad, porque ese es el corazón de las bienaventuranzas. Eso es lo que nos permitirá a nosotros poder ver a Dios. Sin eso, no vamos a ver a Dios nunca. Pero para poder tener el corazón limpio, que es muy complicado hoy en día, no es fácil tener el corazón limpio. Hay que cuidar lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno habla, porque toda la basura que está en el corazón entra por ahí, por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto y por el tacto. Hay que saber qué consumimos, qué nos gusta, qué vemos, sea selectivo. Yo recuerdo cuando salió la película esas 50 sombras de Grey, que todo el mundo hablaba de 50 sombras de Grey, del libro 50 sombras de Grey, que no, pues ese es en el top, que eso es lo máximo, que lleva tantas semanas en pantalla y en las plataformas. Sé de qué trata porque he leído muchos artículos sobre la película, pero jamás se me ha ocurrido a ver de qué trata esta tontería. No me importa. Sé de qué trata porque he leído mucho resumen de la película, pero jamás le he perdido un minuto a ver el contenido de la película. Padre, que mírela para que pueda hablar mejor sobre ella y predicar mejor sobre ella. No me interesa, no me importa verla. Aprenda a ser selectivo. Usted no puede andar como los pelados de hoy, que todo hay que ensayarlo, todo hay que probarlo, todo hay que a ver si nos gusta, que porque solamente desde ahí sabe uno si sí o no. Eso es un pésimo criterio para uno probar cosas, hermano. Jesús restaura sentidos, Jesús restaura vista, Jesús restaura oídos, pero no para hacer porquerías con ellos. Porque el que es sanado de la vista y sigue viendo porquerías, le vuelve la enfermedad de la cual fue sanado. Jesús no sana de una enfermedad para que nosotros sigamos recurriendo a los mismos pecados que llevaron a que la enfermedad se produjera. Finalmente, eso es como si una persona que ha sido diagnosticada con un cáncer de hígado, con una cirrosis, hicieran un trasplante. No me imagino una persona que tuvo una cirrosis hepática por causa del trago diciendo: estoy estrenando hígado, aguántate, que ahí te va otra botellita de licor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.